ahí vienen más. Cuando dijo eso, inmediatamente se nos cayó el cielo. No podemos ser amigables en un lugar tan hostil. Se supone que nadie llegaba, se supone que no había gente que se atreviera tan fácilmente a explorar un lugar en el que no había datos precisos de salida y retorno, no había comunicación. Entonces, como ¿por qué va a haber alguien aquí si llevamos casi 2 días caminando y no hemos encontrado a nadie? No le voy a mentir, desconozco la distancia. A lo lejos alcanzamos a ver 3 siluetas que venían agazapados. No caminaban erguidos. Se venían ocultando de algo. Caminaban no completamente agachados, pero lo agazapados que venían les permitía caminar a una velocidad que lo primero que vi, dije, ya los tenemos aquí. Nosotros encontramos un hoyo, comando. Al momento de meternos en ese hoyo para agarrarlo de parapeto, las sombras nos pasan por un lado. Eran 3 sombras, comandante, las que venían exactamente a la par de nosotros. Ya los teníamos encima. Nos pasan por un lado, comando. Y al momento de nosotros esconderlos los vemos, pero no podíamos escuchar voces. Solamente vimos 3 sombras que se vislumbraban muy cerca de nosotros. Pasan cerca de nosotros, comando. Y al paso de unos 400 metros, ellos, las personas, las sombras, no sé cómo llamarlos, reciben una ráfaga que si nos las hubieran dado a nosotros, hubiéramos terminado como carne molida, comandante. Hola, buenas noches. Amigo, me comenta que usted fue militar y nos quiere contar algunos eventos reales que tuvo como activo. Buenas noches, comandante. Buenas noches. Lo dejo continuar con sus relatos, por favor. Cuéntenos, ¿qué le pasó? Muchas gracias por la oportunidad, comando. Sí, fíjese que tengo un relato que quisiera compartirle. Es una experiencia que tuve en algún momento de mi servicio. Estuve prestando mi servicio en el ejército hace aproximadamente unos 22, 23 años, más o menos. ¿Cómo le podría decir? Este evento que pasó me sucedió en un lugar al que yo realmente no tenía conocimiento del lugar en sí. Se le conoce, después con el tiempo supe que se le conocía como la zona del silencio. El evento del que yo le quiero compartir hace referencia a, pues no precisamente a la zona, ¿no? Sino a una exploración que nosotros hicimos en ese lugar y a una experiencia, pues, no sé si llamarla paranormal, realmente no sé cómo describírsela en sí. Resulta que 3 compañeros que en ese tiempo prestábamos nuestros servicios en el extinto GAFE. Resulta que recibimos una orden de la comandancia del lugar donde nosotros prestábamos nuestro servicio para hacer una especie de reconocimiento, y las instrucciones que nosotros recibimos fue trasladarnos al municipio de Mapimí, en el estado de Durango, y después de eso nosotros nos dijeron que ahí íbamos a recibir instrucciones. Hasta ahí todo pintaba normal, comandante. El problema fue el cual nos dimos cuenta después, gracias a una persona, no sé, al buen corazón, a la carga de conciencia. Una de las personas que estaba en la comandancia, al momento de yo salir, al recibir la orden de nuestro traslado al estado de Durango, esta persona se me queda viendo y me dice, no vayas. Y yo le dije, pero pues en ese momento a mí me resultaba irrelevante la opinión de esta persona, puesto que yo como soldado estaba recibiendo una orden y tenía que acatarla. Yo no entendía lo que
lo que conllevaban sus palabras, sino que, pues honestamente yo lo ignoré. Y al momento de nosotros preparar nuestro equipaje, nuestro equipo para la salida, esta persona me vuelve a contactar y me dice, los van a matar. Y dije, nosotros corremos riesgo todo el tiempo. No, me dijo, los van a matar. Pero ¿cómo sabes? Y no sé, algo que no me cuadró de su afirmación fue que esta persona hacía lo posible porque no nos vieran juntos, ¿no? Entonces, pues cabe destacar en este momento que mis dos compañeros no se encontraban conmigo en ese momento. A mí se me hizo un poco raro y lo único que yo detecté es que pues solo éramos 3 personas. Tengo entendido que en ese lugar la única información que nosotros llevábamos era que no íbamos a contar con una brújula en sí, no podíamos llevar instrumentos de comunicación como un radio, y pues la misión que llevábamos nosotros era hacer un reconocimiento, hacer un trazo de cierta área del lugar al que nos iban a dejar a nosotros. Había gente esperándonos en el municipio de Mapimí, y nosotros íbamos a hacer el reconocimiento, íbamos a marcar distancias, íbamos a marcar tiempos, íbamos a regresar al lugar donde habíamos partido, y nuestra misión era nada más hacer el reporte de lo que le acabo de comentar. Entonces a mí me hizo desatinar, el que esta persona me dijera que me van a matar. O sea, como, ¿por qué? Pero honestamente algo no me cuadraba porque nada más éramos 3. Entonces, pues desgraciadamente hay un lema que dice que las órdenes no se cuestionan, se cumplen. Entonces tuve autorización en ese día para poder salir a mi casa y hacer una especie de visita antes del día siguiente, poder partir con la consigna que ya llevábamos. Entonces a esta persona, yo salgo de la zona militar, y esta persona me volvió a contactar afuera y me dijo, no me creíste, ¿verdad? Me dijo, están a tiempo, me dijo, no van a regresar. Pero ¿por qué no vamos a regresar? Le dije. En ese momento, estamos hablando en un intermedio de unos 5 minutos que llevaba con esta persona, y pues yo trataba de cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué? O sea, había algo que ya no me cuadraba, como que yo trataba de investigarlo. ¿Por qué dices eso? Pero él se protegía mucho, se reservaba y no quería soltar ninguna información. Se acercan mis compañeros y pues obviamente ajenos al tema. ¿No te has ido? No, le dije, es que este loco dice que nos van a matar. Y me dice, la persona esta, le repito, era un militar que trabajaba dentro de las oficinas. Y me dice, no podemos estar mucho tiempo aquí, me dijo, síganme. Entonces, pues nosotros, no sé, por intuición, optamos por seguirle el paso. Empezamos a alejarnos de la zona más concurrida, y nos dice, está la orden de que ustedes no vuelvan. Ustedes son un pretexto para los intereses de muy, pero muy arriba. Sí. Cabe destacar, comando, en este momento que, pues desafortunadamente y con toda la pena, tengo que decirle que pues mi comportamiento no era el más adecuado en ese tiempo, ¿no? Entonces, honestamente, pues yo, a pesar de que se puede decir, no, pues es un militar, ¿no? Su uniforme, y pues son disciplinados y todo, desgraciadamente, por mi comportamiento, por mi falta de acatar una orden, del sentido de responsabilidad, pues yo tenía muchos problemas. Entonces, algo
al momento de que me dijeron eso, como que algo no me cuadró y dije, ¿será por eso? ¿Será que, no sé, me quieren desaparecer? ¿O por qué razón yo no voy a regresar? Supuestamente él, ¿no? Sí. Entonces nos alejamos de la zona, te repito, de la zona más concurrida, empezamos a caminar por las calles de la zona militar y nos dice, está la orden de que ustedes no regresen. ¿Pero por qué? Le dije. Dijo, es muy largo, yo no puedo explicarles tanto, simplemente que yo escuché, me dijo, que alguien está abusando de su poder. Entonces ustedes son el pretexto para intereses que no se imaginan, que están mucho, mucho, muy por arriba de nosotros. Dijo, si no me creen, yo no voy a poder vivir con esto, dijo. No voy a poder vivir porque yo lo escuché desgraciadamente, dijo. Pero hay una forma, dijo, de que ustedes sepan parte de lo que está pasando. Se volteó a mí, desgraciadamente, en ese momento, ahora digo afortunadamente, pero en ese momento él hacía énfasis en mi persona. Entonces me dijo, si quieren, yo puedo de alguna forma, pues no ayudarlos, simplemente darles una expectativa diferente de esta situación. Entonces, pues los demás, de hecho yo era el más renuente, ¿no? Mis otros dos compañeros como que la pescaron más rápido, comando. Entonces dijeron, pues, ¿qué hay que hacer? Y le dije, a ver, dime ¿cuál es el plan? Y él me responde, conozco una persona, me dijo que quizá, él conociendo su situación, pueda orientarlos o pueda hasta ayudarlos. Le dije, no hay tiempo, nosotros salimos mañana. No, me dijo, relativamente estamos cerca del lugar. ¿Aceptan? Sí, le dije, sí. No sé, hubo algo ya que mecánicamente me hacía responder, pero siempre con la finalidad de salvaguardarme, ¿no? Hay algo que ya no me cuadraba en todo eso. Y eso que estamos hablando solo del inicio. Resulta que seguimos caminando, a lo mejor por un lapso de unos 10 minutos más, y llegamos a tocar una casa muy humilde. Y sale una persona, no sé cómo le puedo decir, con la apariencia de una persona con un atuendo muy autóctono. Era una persona con una vestimenta blanca, unas sandalias, y esta persona que nos llevó nos saluda, ¿no? Yo no recuerdo que le haya dicho su nombre, simplemente le dijo, oiga, le dijo, estos muchachos necesitan ayuda. Dijo, y pues se me ocurrió a lo mejor que usted podría hacer algo por ellos. Y el Señor nos dirigió la mirada y nos dijo, pues depende si se puede y adelante, dijo. Pero si ustedes quieren que los ayude en caso de que yo pueda, pues sí, le dije, sí, si nosotros necesitamos ayuda, se lo voy a agradecer. Adelante, dijo, pasen. Entramos a su vivienda y él nos encamina hacia una habitación pequeña. Tenía algunas, ¿cómo le podría decir? Había algunas imágenes, había veladoras. Era un lugar así como, pues no sé cómo decirle, supongo que él hacía alguna especie de rito en ese lugar. Y nos introducimos a ese lugar y le dicen a mis compañeros, ¿son los tres? Sí. Y me lo quedo viendo, le dije, yo primero, yo con la intención de que, no sé, todo esto que le estoy diciendo lo he recapitulado a lo largo de mi vida y es como puedo proporcionarle alguna especie de detalle. Claro, perdón, a pesar de que ya pasaron 22, 23 años, lo recuerdas como si fue ayer, ¿verdad? Créame, comando, que es algo de lo que
si no le puedo decir que fue traumático, es algo que no he podido superar. Muy bien. Entonces, esta persona dice, pues, ¿son los tres? Sí, jefe, le dije. Yo primero. No sé, en ese momento yo sentí que al haberse dirigido esta persona conmigo, como que yo sentía cierta responsabilidad por encima de ellos, puesto que yo los había hecho que se detuvieran, que no se fueran. Sentí ese cargo. Entonces, el señor me dice, adelante, pasa. Me introduce a un lugar del mismo tamaño, pero esta habitación no tenía iluminación, tenía algunas veladoras en el piso y solamente había una silla en el interior. Y me dice, siéntate. Perdón. Y después de que yo estoy sentado, este señor, una gran persona considero ahora, me dijo, ¿qué problema tienen? Dije, pues como se habrá dado cuenta, le dije, pues nosotros trabajamos aquí en la zona militar, le dije, y pues esta persona, le dije, nosotros recibimos la orden de trasladarnos al estado de Durango para mañana, y esta persona me detuvo y me dijo que no íbamos a regresar. Y me dice, ¿sabes algo? ¿Tienes algún problema? Pues desgraciadamente, le dije, siendo completamente honesto entre los dos, pues mi comportamiento no es algo que se pueda presumir, le dije, pero fuera de ahí yo considero que no he hecho nada que no se pueda solucionar con una boleta de arresto, le dije yo, un castigo. Sí. Pero le dije yo no encuentro un motivo para eso. Pero hay algo que no me puedo explicar, que esta persona sabe, y me dijo que no voy a volver. Bien, me dijo, te voy a pedir, pase lo que pase, no abras los ojos hasta que yo te lo pida. Pase lo que pase, me dijo, adelante. Después de yo cerrar los ojos, él me pone la mano sobre la cabeza y lo escuché decir algunas palabras que yo no entendí. Y después de él decir algunas palabras, le repito que para mí eran desconocidas, él se quedó callado. Y de momento sus frases se volvieron monosílabas. Solamente decía sí, no, sí, no. Entonces, realmente eso no me impactó. O sea, yo dije, ¿por qué razón él no quiere que yo abra los ojos? Pero créame, había algo muy en el fondo que me hacía respetar el lugar y sobre todo a esta persona que infundía esa clase de respeto que provoca a una gente mayor, que no se mete con nadie, que no es agresivo para hablar, en fin. Entonces, de momento me dijo, es cierto. Me dijo, continúa como estás, pero es cierto, me dijo. Hay una línea que todos tenemos, me dijo, y desgraciadamente, dijo, la de ustedes está interrumpida. Y yo me quedé así como que, línea, sí, me dijo. La línea que nos mantiene atados a este mundo, me dijo, la de ustedes se termina. Desgraciadamente, me dijo, ustedes son el objeto de alguien que no tiene corazón, me dijo. Ustedes no van a volver. Y no van a volver, me dijo, porque ustedes los van a matar allá. Ustedes van a detonar un conflicto, me dijo, en el que va a intervenir poderes muy altos con el pretexto de la agresión de la que ustedes van a ser víctimas. Entonces, automáticamente todo empezó a tomar un rumbo y el rumbo ya no era desconocido para mí. Yo en ese momento, pues, ya tenía conocimiento del objeto que eran
muchas veces las órdenes que nosotros recibíamos. Nosotros éramos una especie de éramos partícipes, de un juego de ajedrez en el que nosotros siempre estábamos al frente, protegiendo a alguien que nos manipulaba de la manera en la que él se beneficiaba, sin importar el sacrificio de los peones que iban al frente. Sí. Eso para mí no era ajeno. Y en ese momento, no sé por qué, de una manera muy impactante, pero tuve que comprobarlo. Él me dijo que él había visto, desconozco cómo, comandante, pero él me dijo, a ustedes los van a atacar. Mucho, me dijo, hay mucha sangre, me dijo, hay mucho dolor. Y ustedes están marcados hasta ese día. Entonces, le seré bien honesto, lo primero que pensé, dije, ok, lo mío se termina hasta este día, pero mi familia, todas las personas que me valoran, a las personas que yo estimo, ¿qué va a pasar después? ¿Van a estar tranquilos? ¿Nos van a dejar tranquilos? Realmente fue poco tiempo el que estuvimos en silencio los dos, créame. Sería una exageración decirle que fue una eternidad, pero para mí fue mucho, muy largo el tiempo que estuvimos en silencio. En ese momento recapitulé muchas etapas de mi vida en la que dije, pues ya, para esto vine supuestamente. Yo sabía que esto era el riesgo que yo tenía que correr aquí. Pero honestamente no lo acepté. Y no lo acepté por el hecho de que dije, no puede ser que se acabe de esta manera. Siempre pensé que posiblemente me iba a una operación y no regresaba, pero al menos tenía la oportunidad de defenderme. Pero aunque lo habíamos vivido de cerca muchos, pues no pensé que yo fuera parte de lo que, de una injusticia. Cabe señalar que no todo funciona de la misma manera, como en todas las situaciones, como en todos lados, hay personas de muchísimo respeto, con muchísima ética, pero también hay personas que se vuelven una mancha dentro de un manto blanco. Entonces, él me dice, no vayas. Oh, jefe, le dije, si no voy, eso quiere decir que pues no tengo que volver aquí. Y sabe que si ese es el propósito, me van a buscar. Me van a buscar y quizá cuando me encuentren sea peor. Quizás sea más agravante para las personas que yo considero importantes en mi vida. Al menos así le dije, los daños son menos. Supongo que nada más seré yo. Seremos los tres. Me dijo, no es una opción. No, jefe, no es una opción. Créame, le soy bien honesto, no fue con la intención de ser héroe ni de que mi nombre sonara a través del tiempo. Eso nunca me pasó por la cabeza, simplemente que dije, yo me metí en esto, yo llegué hasta aquí y yo solo tengo que solucionarlo. Entonces, esta persona me dice, si quieren, puedo intentar ayudarlos. Pero, ¿quieres ayuda? Y le dije, sí. Sí, si usted puede ayudarme, adelante. Yo no sé de qué manera se lo voy a agradecer, pero si usted puede ayudarme, dígame cuánto va a hacer. Me dijo, la vida no tiene precio, pero si tú necesitas ayuda, tú necesitas pedirla. Sí, por favor, le dije.
necesito que me ayude, necesito volver, quiero regresarle, quiero regresar con bien. Entonces, le recuerdo que mientras hablábamos, el Señor mantenía los ojos cerrados. Mientras hablábamos el Señor y yo mantenía los ojos cerrados. Entonces, mientras yo permanecía en la silla, me dijo, quédate aquí y quédate tranquilo, me dijo. El Señor, escuché unos pasos y al transcurrir un minuto, el Señor regresa, escucho que hace algunos ruidos, nada extraño, no voy a ser exagerado, hace algunos ruidos, y le digo ruidos porque no miraba nada, y me dice, abre los ojos un momento. En el momento en el que yo abro los ojos, lo primero que veo enfrente de mí es un espejo grande, un espejo en el que yo me reflejaba completamente. Y esta persona me dice, la ayuda está por llegar, solamente hay que valorarla. Las oportunidades no siempre se presentan de la misma manera y cuando se presentan no debemos desaprovecharlas. Piensa que esta es una oportunidad de vida. ¿Me entendiste? Sí, jefe. Adelante, me dijo. Él recoge una de las veladoras que tenía en el piso y la posiciona enfrente del espejo. Entre el espejo y yo estaba la luz de la veladora. Entonces me pide que cierre los ojos nuevamente. Empieza él a hacer una especie de plegaria. No me voy a atrever a llamarle oración. Desconozco qué hizo, pero las palabras que él mencionaba eran atrayendo algo, vengan, vengan. Lo dijo muchas veces. Y de momento la temperatura de ese lugar empezó a descender de una manera drástica. Había muchas veladoras, era obvio que hacía calor. Sin embargo, si no tuve frío, empecé a sentir esa baja de temperatura. El Señor me tomó de la frente y me puso la mano sobre los ojos. Y me dijo, tienes suerte, muchacho. Tienes suerte, me dijo. Lo logramos. Y cuando me dijo eso, me dijo, levántate. Me quita la mano, yo me levanto de la silla y me dice esta persona, gracias. Pero me lo dijo como para que yo lo repitiera. Y me dijo, obsérvalo. Gracias. Y yo cuando abrí los ojos, honestamente no le voy a decir, pues tenía los ojos azules, cafés, pero yo alcancé a ver una sombra muy similar a mí, que estaba parada enfrente del espejo. Obviamente, mi reflejo ya no estaba. Lo que se veía era una sombra parada enfrente del espejo. O sea, perdón, ¿tú no te reflejabas en el espejo, comandante? No, comando, yo no me reflejé. Lo que había enfrente del espejo era una sombra. Impresionante. Entonces, esta persona me dice, gracias. Entendí la indirecta y miré al espejo y dije, gracias. Él me pone la mano sobre la frente, me cierra los ojos y me dice, siéntate. Termina de hacer algunas cosas, sentí que me rozaba la espalda y los brazos con algo. Y él hacía alguna especie de plegaria, le repito. Y después de eso me dice, listo, no te olvides de ser agradecido. Mejora tu comportamiento porque las oportunidades solamente llegan una vez. Abro los ojos y le digo, ¿ya? Sí, me dijo, ya.
Dijiste que si no ibas, iba a ser más peligroso que ir. Ya tienes la ayuda que tú pediste. Úsala. Váyanse, me dijo. Disfruta todo el tiempo que tengas con tu familia. Disfrútalo como si fuera el último. Nos vemos, me dijo. Pues yo me quedé bien desconcertado, ¿no? Yo no sabía lo que había pasado, o sea, no me explicaba al momento. Me impactó el no verme reflejado en el espejo. Supuse que no había luz. Cuando me di cuenta había una luz muy nítida de todas las veladoras que estaban alrededor del espejo en la habitación, y no lograba entender por qué razón yo no me había reflejado en el espejo. Pero yo, estando de pie, había una sombra que se lograba vislumbrar con la luz de las veladoras. Supuse, al salir, pues tuve que esperar un rato, y supuse que a mis compañeros les había hecho la misma práctica. Después de tantos años no puedo olvidar la expresión de asombro con la que salía cada uno cuando fue su turno. Y la persona que nos llevó pues ya se había ido, ¿no? Entonces salimos, y honestamente salimos mucho más confundidos de lo que habíamos llegado, porque no alcanzábamos a entender. Y estoy hablando en esta vez en general, porque supongo que la misma situación que yo estaba viviendo emocionalmente la estaban pasando mis compañeros, y yo no alcanzaba a entender, no digería lo que había pasado. Yo dije, ¿de qué manera me van a poder ayudar si me van a matar? Entonces, pues le repito, no es con el afán de ser presuntuoso, pero pues lamentablemente sabía lo que tenía que hacer. Era irme a mi casa, disfrutar el tiempo que estuviera con mi familia, y al día siguiente presentarme y tratar de minimizar el impacto de lo que venía. Llegamos, hacemos todo el procedimiento, nuestra lista, la revisión de equipo y todo lo que conlleva una salida. Nos suben al vehículo y nos empezamos a trasladar. Perdón, después del tiempo de traslado, encontramos el lugar donde nos estaban esperando. Obviamente nos esperan personas uniformadas. Entrego un documento en el que se nos asignaba esa tarea. La leen, nos identificamos y dicen, ya están en Durango. Nos subimos a un vehículo, nos trasladan. Pues ya está por demás entrar en detalles con respecto pues del tiempo que perdimos comiendo, y ese día dormimos ahí. Y el día siguiente, al salir de la base, pues resulta que nos encontramos con otras 3 células de 3 soldados cada una. Y soldados me refiero a una persona con uniforme, comandante. O sea, está por demás decirle iba una clase, iba un soldado, iba un oficial. O sea, no es necesario, créame. Sí, sí, claro. El asunto es que nosotros nos logramos reunir con otras 3 células que llevaban la misma consigna, la cual era dividirnos en norte, sur, este y oeste. Nosotros íbamos a hacer un recorrido, teníamos que llevar un programa con respecto de días de exploración para que al regresar tuviéramos el conteo en tiempo que habíamos recorrido, la distancia que habíamos recorrido y lo que habíamos encontrado en el camino, para que esa fuera un área reconocida. Les repito, yo no tenía idea de lo que era ese lugar. Perdón, hermano, ¿podemos decirle a la gente que nos está escuchando a dónde lo habían mandado a usted? ¿A qué parte del desierto? Claro que sí, comandante. Con el paso del tiempo me enteré que a esa zona le llamaban la zona del silencio.
La aterradora zona del silencio, el punto muerto en el desierto donde nada tiene vida, donde todo se apaga y donde dicen que la noche cobra vida. Continúe, por favor. Una descripción más acertada no puede haber en este momento, comandante. Lo que usted acaba de mencionar realmente sucede en ese lugar. Perdón, le digo que recibimos instrucciones. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando nosotros empezamos del punto de partida. Nos dijeron, nos vemos dentro de 2 días. Aquí nosotros llevábamos víveres suficientes, teníamos la instrucción y el entrenamiento necesario para racionar nuestros alimentos, todos los líquidos que cargábamos, porque obviamente ellos sabían que no había de qué sobrevivir en ese lugar. Entonces, partimos a las 9 de la mañana y le repito, cada célula con un rumbo diferente, como se lo acabo de mencionar, con los 4 puntos cardinales. Nosotros, al iniciar la ruta, pues empezamos a hacer nuestro trabajo tal cual, obviamente desconcertados porque no sabíamos en qué momento nosotros íbamos a ver que se iba a hacer realidad lo que nosotros esperábamos que no pasara. Entonces empezamos a caminar, transcurren las horas, nosotros haciendo nuestro trabajo, haciendo trazos, anotaciones. Se pasa nuestro primer día, comandante. Y al día siguiente, pues despertamos, créame, aunque está por demás mencionarlo, pero las inclemencias del tiempo es algo de lo que hay que acordarse. El frío, el calor. Pero, ¿sabe? Yo, con el paso del tiempo, supuse que la sensación que tuve en ese lugar era por la incertidumbre con la que había llegado. Pero, ya siendo un poco más analítico, cabe mencionar que ese lugar tiene, no sé si sea la palabra adecuada, es místico. Sí. ¿Aplicable la palabra? Tiene mucho misticismo. Hay algo que genera un ambiente de hostilidad en ese lugar. Cabe mencionar que nosotros íbamos completamente a la deriva. Se hizo de nuestro conocimiento que la brújula que cargábamos obligada para todo soldado, pues iba a llegar un momento en el que no iba a funcionar. No íbamos a tener un control preciso de la hora, puesto que los relojes digitales iban a fallar, los relojes de pila, los conocidos como cuarzo, iban a fallar, íbamos a perder la señal del radio, o sea, todo empezaba a encajar y a estar a la deriva. Y le repito, después de tantos años, dije, era el objetivo perfecto. Se perdieron, no regresaron, no se reportaron. Entonces nosotros llevábamos esas instrucciones y esas advertencias de que existía una especie de magnetismo que iba a sacar de su ruta de precisión todos los instrumentos que llevábamos. Lo único que era seguro eran nuestro conocimiento, nuestro adiestramiento, que era lo que íbamos a aplicar para poder regresar en la fecha acordada, en tiempo y forma. Sí, perdón, te voy a interrumpir, comandante, para la gente que nos escucha de otros países, para los militares, para los marinos, para las Fuerzas Armadas. La zona del silencio, en el tiempo que fue visitada por el comandante que nos está contando su relato, era inexplorada. No había datos de por dónde entrabas, por dónde salías, kilometraje, no había datos precisos, cronometrajes, y nos estaba comentando que los radios y los equipos de aquella época, electrónicos o electromagnéticos,
se detenían. Entonces, para seguir continuando con este relato, les quiero decir a toda la gente que este es un fiel testimonio de un militar que fue enviado prácticamente a la muerte. Perdón, comandante, continúe. Gracias, comando. Le repito que, pues, el primer día, la primera noche, vamos a hablar de luz de día, luz de la oscuridad de la noche, pues pasó sin novedad. Nosotros hacíamos nuestro trabajo sin mayor problema, racionábamos nuestra comida, pero cabe mencionar que en la primera noche, aunque lo consideramos irrelevante, les repito, había pues, cierta carga de energía, no le voy a decir negativa, positiva, simplemente había algo en el ambiente diferente. Quise suponer que era porque no conocíamos el terreno, porque, seamos honestos, o le estoy siendo honesto yo, sí existía cierta parte de inseguridad al momento de decir, ¿y si me pierdo? ¿Y si no regresamos? Pero lo que imperaba en ese momento era el que nosotros íbamos con la frente por delante, antes de la frente, el que nosotros íbamos con la incertidumbre de ver en qué momento se iba a materializar, se iba a cumplir lo que ya nos habían anticipado. Continuamos nuestro camino a la luz del segundo día. Y pues cuando se estaba terminando la luz del sol, nosotros empezamos a sentir una carga energética mucho más pesada. Era más perceptible. Entonces, parece que no, pero durante ese tiempo nosotros no pudimos consumir alimentos calientes, no pudimos encender una fogata. Eran las instrucciones que tuvimos. Obviamente no podíamos desobedecer alguna porque por alguna razón las personas que nos las habían dado ya tenían conocimiento de que quizá teníamos alguna especie o corríamos alguna especie de peligro nosotros al volvernos visibles con el fuego por la noche. Entonces nosotros teníamos que combatir el frío en base a nuestros conocimientos. Y nosotros al sentir que se nos terminaba la luz del segundo día, empezamos a sentir una carga energética muy pesada. Es como la frase cuando dicen que el ambiente se torna pesado. Nosotros pues decidimos descansar. Obviamente de noche no hacíamos una exploración en forma. Decidimos descansar y tratar de buscar dentro de la irregularidad del terreno, pues tratar de buscar un lugar lo más bajo que se pudiera para no ser golpeados por el viento que corre en ese lugar. Entonces, nosotros tratamos de ocultarnos y independientemente de la sensación que teníamos nosotros de incertidumbre, pues nosotros estábamos disfrutando la vista que ofrece ese lugar por las noches. Recuerdo que nosotros al trasladarnos desde el momento que llegamos a Durango hasta que nos dejaron en el inicio de la exploración, la gente comentaba que sucedían sucedían eventos sobrenaturales, pero solo así se mencionaba como eventos sobrenaturales. Siéndole honesto, yo no presté mucha atención porque la cabeza la llevaba ocupada con lo que me habían dicho un día antes. Entonces, tratamos de tranquilizarnos un poco, empezamos a disfrutar de la vista que ofrece pues supongo que bien aplicado lugar conocido como la zona del silencio. Y pues habrán transcurrido unas 2 horas sin luz. Y la luz de la luna era sorprendente, era impactante la cantidad de luz que había en ese lugar.
resultado de la luna. Entonces, organizándonos nosotros, descansábamos 2 y otra persona nos hacía una especie de guardia en el mismo lugar. No tenía que irse a ningún lado. No hacíamos una especie de relevos para que pudiéramos descansar los 3 a la par. A los 3 a la par, ¿no? El asunto es que descansamos y empezó el primer turno de guardia cuando decidimos ir a acostarnos a descansar un poco. Inicia el primer turno del guardia y nuestro sueño empezaba a volverse profundo cuando, pues de una manera, no sé, sorpresiva, se acerca a mi compañero y nos dice, hey, y nos empieza a golpear así muy despacio, pero él trataba de no hacer ruido. Entonces, pues, con el compromiso de que teníamos que cuidar nuestra integridad, despierto y lo primero que hago es pues ponerme a la defensiva, ¿no? Y me dice, no haga ruido. Y me quedo callado, porque lo primero que me hizo así como que me dio un clic, que dije, ¿por qué habla despacio? Entonces me dijo, no haga ruido. Y se despierta mi compañero y le pone la mano sobre el pecho y dijo, no estamos solos. Cuando dijo eso, le voy a ser honesto, comandante. Un soldado está entrenado para pelear. Un soldado está entrenado para cuidar. Pero un soldado no es cazafantasmas. Un soldado no sabe cómo reaccionar ante un evento paranormal. Puede tornarse de una forma agresiva, puede tornarse de una forma, pues, hasta cierto punto arrogante, pero créame, cuando somos partícipes de un evento paranormal, a todos, en algún momento, cuando es muy claro, siempre entra ese sentido de protección y la protección conlleva algo de miedo. Porque nos vamos a sentir atemorizados y eso mismo va a despertar el sentido de protección propia y fue lo que se detonó en ese momento cuando dijo, no estamos solos. Entonces, tratando de visualizar algo entre la oscuridad, dije, ¿solos? Sí, me dijo. Ahí vienen más. Cuando dijo eso, inmediatamente se nos cayó el cielo. No podemos ser amigables en un lugar tan hostil. Se supone que nadie llegaba, se supone que no había gente que se atreviera tan fácilmente a explorar un lugar en el que no había datos precisos de salida y retorno, no había comunicación. Entonces, como ¿por qué va a haber alguien aquí si llevamos casi 2 días caminando y no hemos encontrado a nadie? Entonces, no recuerdo qué tiempo tuvo que pasar para que yo pensara todo eso. Y yo, tratando de pasar desapercibido, adopto una posición en la que puedo tener un campo visual más amplio y detecto que a lo lejos, no le voy a mentir, desconozco la distancia. A lo lejos alcanzamos a ver 3 siluetas que venían agazapados. No caminaban erguidos, se venían ocultando de algo. Caminaban no completamente agachados, pero lo agazapados que venían les permitía caminar a una velocidad que lo primero que vi, dije, ya los tenemos aquí. Entonces, pues con toda la sorpresa que pudimos haber tenido en ese momento, recogemos el equipo y nos disponemos a tratar de agarrar un rumbo, de tomar un rumbo diferente al que traían estas 3 siluetas.
Obviamente era más peligroso de lo que suena, puesto que lo primero que una persona piensa en ese momento es aléjate, ¿ok? Pero estamos conscientes, por eso hice mucho énfasis en los detalles. Nosotros seguíamos un rumbo. Al momento nosotros de correr íbamos a perder nuestro rumbo, íbamos a quedar a la deriva, era de noche, no teníamos cómo orientarnos de la misma manera que de día, y aún con eso nos atrevimos a alejarnos de las siluetas esas. Entonces, con todo lo que le acabo de decir, que le repito, fue el resultado de recapitular el evento durante mucho tiempo, nuestra primera impresión fue correr, nuestra primera reacción fue correr. Emprendemos la huida y, contrario a lo que se puede pensar, parece que nos vieron, pues estas tres siluetas que caminaban a una velocidad que nos hizo pensar que los teníamos encima, nos seguían al mismo paso que teníamos nosotros. Si nosotros casi corríamos tratando de ocultarnos, estas tres siluetas estaban a la par de nosotros. Cabe mencionar en este momento un detalle muy importante. Llegó un momento en el que estas tres sombras no estaban atrás de nosotros, estaban a la par de nosotros. O sea, nos podíamos ver de lado, lejos, pero los podíamos ver de lado. Entonces, nosotros tratábamos de correr y llegó un momento en el que desesperadamente, imagínese la sensación de correr en un lugar oscuro, de no saber si me voy a caer en algún lugar, si me voy a lesionar un pie. O sea, nosotros simplemente corríamos. Sabíamos que el momento que nos habían advertido había llegado. Ese era el momento que nosotros no queríamos ver, pues ese momento era lo que se iba a cumplir, de que nosotros no íbamos a volver. Ese pequeño espacio que hay entre la valentía y el sentido de supervivencia, créame, es el tamaño de un cabello. Nosotros corríamos y corríamos desesperados, pero le repito, ahora que visualizo ese momento, estas tres siluetas no intentaban alcanzarnos, corrían a la par de nosotros. Llegó un momento, desconozco qué tiempo habrá sido, no teníamos forma de contabilizar el tiempo, pero nosotros corríamos ya de una forma desesperada y estas sombras nos seguían. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que nosotros entre las dunas caímos en una especie de, pues, ¿cómo decírselo?, de irregularidad en el terreno. Caímos nosotros de una especie de duna, y al momento de nosotros tropezar y caer en ese hoyo, empezamos a escuchar disparos, comandante. ¿Disparos en el desierto? Sí. Retumbaban, era algo que hasta la fecha no he podido superar. Y al momento de decir superar es porque todavía no logro reírme cuando lo recuerdo. No considero a estas alturas que haya sido un evento traumático que me persiga hasta este momento, pero cuando digo superar es porque, créame, pocos detalles han pasado desapercibidos, aún con todo este tiempo. Retumbaban los disparos, hacían un eco increíble en la zona. Y lo más sorprendente de todo esto es que no paraban los disparos. No paraban, y llegó un momento en el que como que estando en el piso dije, no soy yo. Y volteo y veo a mis compañeros y los veo que están igual de confundidos que yo. Y nos miramos en la oscuridad y nosotros estábamos bien. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué había disparos y nosotros estábamos bien?
Créanme, los tres teníamos la certeza de que esos disparos eran para nosotros. No entendía por qué razón seguíamos bien. Por la razón que fuera, decidimos resguardarnos en ese lugar. Estuvimos mucho tiempo sin podernos mover, sin hablar, y llegó un momento, no le voy a hablar de horas. Para mí fue una eternidad, pero créame, no pudieron haber sido minutos, que se escuchaban las ráfagas, y de momento se calmó todo. Se escucharon algunos motores, y hubo un silencio, el mismo que había antes de que todo eso pasara. Calculamos el paso de la luna. Nosotros calculamos que iba a empezar a amanecer. Y contrario a la felicidad que regularmente se tiene cuando se va a ver el día, nosotros decíamos que no amanezca, que no salga el sol, porque si no nos vieron en la oscuridad ahorita sí nos van a encontrar. Entonces, esos agonizantes momentos en los que nosotros veíamos que se empezaba a acabar la oscuridad de la noche, para nosotros fueron los momentos más largos de nuestras vidas. Cuando en ese momento, desafortunadamente, todo se vuelve claro, nosotros nos levantamos, buscamos orientarnos de dónde había sucedido ese evento en el que había tanto disparo. Había pasado cerca de unos 200 metros de nosotros. O sea, estaba realmente cerca. Pero lo más sorprendente de todo es que cuando nosotros llegamos al lugar donde encontramos infinidad de casquillos tirados, no había una gota de ningún líquido. No había señas de que alguien hubiera sido acribillado en ese lugar. No había nada más que los casquillos de todos los disparos que habían hecho en la noche. Nosotros íbamos con la firme convicción de que las tres sombras que habían sido erróneamente atacadas, y digo erróneamente porque estoy seguro en ese momento que los confundieron con nosotros. Entonces, pues ya se imaginará el problema que fue regresar al rumbo que llevábamos. ¿Sabe, comandante? Hay algo que no olvidé, pero en este momento había pasado por alto. Cerca de la medianoche, quizá un poco más adelante, cuando nosotros estábamos en un ataque de pánico, estábamos en shock por lo que había pasado, pasó algo muy curioso en el cielo. Perdón, había una especie de lluvia de estrellas. Había una infinidad de lucecitas rojas cayendo del cielo. Y eso nos tranquilizó un poco. No quiero decir que fue el propósito de esas pequeñas chispitas cayendo del cielo. Eran muchísimas, muchas. Aún con todo eso no estaba saturado el cielo de luces rojas. Pero sí fueron muchas pequeñas luces, pequeños destellos que caían del cielo. Estaba seguro que si caminábamos podíamos llegar al lugar donde estaban cayendo. Pero al tocar el piso se desaparecían. Impresionante. Entonces, amanece, notamos que había pasado, notamos que no había de qué cuidar. Empezamos nosotros a hacer empeño en recuperar nuestra ruta
pero obviamente para regresarnos, ¿no? Estábamos cerca del lugar de la hora en la que nosotros íbamos a ser recuperados de la zona de la zona de inicio. O sea, y me refiero a la hora, no precisamente a que a las 3, 4 de la tarde, no. Teníamos que hacer el mismo tiempo de regreso para no perdernos, porque fue muy clara la instrucción de que si no vuelven en tiempo y forma, no se les va a buscar, porque no sabemos por dónde se perdieron. Perdón, comandante, esa parte es muy aterradora la que me estás contando ahorita, pero hay algo que no me quedó claro, perdón. Vamos a ser Dígame. honestos. Te dieron una coordenada y una ruta que seguir, y me imagino que ellos cronometraron tu tiempo de caminata para estar en el momento, lugar y modo preciso para que estos sicarios acabaran con ustedes, ¿o me equivoco? Pues sí, sería muy osado de mi parte a lo mejor considerarlos así, pero de que hubo alguien que nos quiso hacer daño, estuvo. Y sí, lamentablemente, pues nunca pude comprobarlo, ¿no? Pero obviamente con los resultados no queda más que comprobar que todo estaba más que planeado, Ajá, que sabían en qué momento nosotros íbamos a ser vulnerables. perfecto, ok, esa parte. Otra, comandante, ¿y las tres siluetas o sombras, en algún momento las llegaste a ver de un tamaño desproporcionado? ¿Sentiste cuando las cubrieron y todo? No, comandante, no, de hecho yo ni siquiera vi cuando les estaban disparando. Para serle honesto, yo ya no quise levantarme. Me sentí afortunado, me sentí favorecido de que se hubieran equivocado. Yo no vi que- Lo que sí es muy claro es que siempre que pasa algo como eso, hay rastros. No había nada. Ajá, No mencionaste había de unos ningún motores, perdón, rastro. que arrancaron unos motores. Entonces, ustedes escucharon cuando el enemigo lleva de retroceso. Sí, No, hombre, impresionante. Esto que me estás contando es algo que en mis 24 años como servidor público y con marinos, trabajando con militares junto conmigo, jamás lo había escuchado. Perdón, estoy impresionado, hermano, y continúa, por favor. entonces le repito que nuestra prioridad en ese momento era regresar, puesto que los víveres con los que cargábamos, pues sabíamos que estaban medidos, sabíamos lo lejos que estábamos y pues obviamente no podíamos quedarnos ahí, teníamos que buscar la forma de regresar. Este evento que les repito, que le comento de las luces, se repite a la siguiente noche. Igual, no le puedo decir la hora, pero calculo que habrá pasado de la medianoche cuando de nueva cuenta empezaron a llover pequeñas lucecitas rojas. Algo impresionante, muy, que si hubiera sido en otro momento lo hubiera disfrutado muchísimo. Pero yo creo que la vista que ofrecía sí sí nos proporcionaba un poco de calma. Entonces, pues al terminar casi nuestra exploración, pues nosotros íbamos más confundidos que al inicio, no sabíamos qué nos esperaba al regresar, ¿no? Nosotros llegamos alrededor de pues, casi 5 horas después de la hora pactada. Obviamente nos dieron un margen porque pues no teníamos forma nosotros de saber la hora, ¿no? Se nos estaba acabando la luz del día cuando nosotros alcanzamos a vislumbrar el lugar donde nos esperaban y pues nosotros nos hicimos visibles para que nos esperaran, ¿no? Entonces, pues nosotros con la poca información que logramos recabar en ese momento, pues nosotros damos parte de nuestras actividades y nosotros honestamente no sabíamos de qué manera reaccionar, no sabíamos lo que había pasado, sabíamos que algo había pasado, pero no sabíamos por qué, no sabíamos qué objetivo tenía, nada. Nos permiten un descanso antes de regresarnos a la zona militar de donde habíamos salido.
Y pues igual nosotros de confundidos no quisimos tocar el tema, no hablamos entre nosotros. Fue mínimo las palabras que logramos cruzar mis compañeros y yo. Y al regresar a nuestra zona militar, a la base, pues de inmediato, ¿no? O sea, como que la impresión de vernos y decir, ¿qué haces aquí? Entonces, como que ese fue un balde de agua fría que nos regresó a la realidad. ¿Me estás dando a entender, comando, que no los esperaban con vida y menos de regreso? Pues sospecho que sí, esa era la intención. Otra pregunta, hermano. Siendo miembro activo de Grupo Especial de, no, perdón, GAFE, ¿verdad? Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales. Pues yo digo que tu entrenamiento básico y tu entrenamiento militar y tu formación te salvó también la vida, ¿eh? En definitiva, no es una expresión presuntuosa, pero definitivamente sirvió y fue prioritario el desempeño. Entonces, comando, para terminar con esto, le tengo que decir que nosotros al regresar, cuando nos volvieron a la realidad, nos dejan salir a descansar. Regresamos a la zona después del impacto que tuvimos con la expresión que nos hicieron. Inmediatamente nosotros salimos y vamos a buscar a la persona a que nos diera alguna especie de explicación. Íbamos agradecidos, pero íbamos más confundidos que al inicio. Llegamos a la casa del señor y nos recibe. Se nos queda viendo y me dijo, bienvenido. ¿Qué puedo hacer por ustedes, jefe? Son dos cosas. La primera, gracias. Y la segunda, ¿qué fue lo que pasó? Una sonrisa muy agradable, no risa, una sonrisa muy armoniosa. Nos dijo, vamos a platicarlo, siéntense. Se siente con toda la calma del mundo y el Señor nos dice, ¿recuerdan que las oportunidades nada más se presentan una vez? Sí. Pues aquí está su oportunidad, no la desaprovechen. Sean mejores ciudadanos, sean mejores soldados y honren su trabajo. Lo que ustedes vieron fueron a 3 entidades que necesitaban hacer una especie de sacrificio para ganar. Ganar. Sí, ganar. ¿Ganar qué? Le dije. Ganar algo a lo que la gente llama perdón. Al recibir ustedes una nueva oportunidad, ellas también la tuvieron. Y ellos están en un mejor lugar del que estaban antes. Y ustedes también están en una mejor posición que la que tenían antes. Así que no la desaprovechen. Y ahí no le voy a decir que entendí, pero ahí alcancé a digerir las palabras que dijo y supuse que algún ser de no sé qué lugar, no sé qué dimensión, causó la sensación de que éramos nosotros, de que era yo, y logró provocar una confusión y fue lo que me mantuvo vivo y en las condiciones prudentes para reformar y recapitular muchas de las cosas que no estaba haciendo bien. Esa es la historia, comandante. Hermano, estoy impresionado y perdón por interrumpirte. Le quiero decir a la gente que la explicación lógica de lo que pasó en este operativo al que te mandaron con tus dos compañeros fue la siguiente.
te mandaron a hacer una especie de exploración a un lugar en el cual no existe vida, y si existe vida, no es humana. En tu camino te encontraste a un brujo chamán, una persona espiritista que, pues que te apoyó en el sentido de que despertó a 3 entidades, como mencionas, las cuales posiblemente estaban en deuda, estaban en el mundo de la oscuridad y para descansar en paz, aunque sean espíritus, necesitaban trascender, pero mediante un favor. El favor te lo hicieron a ti y a tus compañeros como escudo, como un escudo espiritual. Cuando el enemigo los atacó a ustedes, los confundió con las sombras. Cuando las sombras dejaron de moverse, se dieron por terminado su trabajo aquellos enemigos y se marcharon. Y ustedes continuaron con vida. Y son el fiel testimonio, y si no me equivoco, de todos los eventos y reportajes que he escuchado de la zona del silencio, son los primeros que han salido con vida después de haber encontrado cosas que no tienen explicación lógica. Amigo, hermano, te agradezco mucho y en verdad te doy las gracias por habernos contado abiertamente esto que les pasó hace 23 años, y de antemano les quiero mandar un cordial saludo a los mineros del Tajo en Sonora, que son fieles oyentes de estos relatos reales, ocurridos con militares marinos y con personas de pueblos, ranchos y ciudades. Para ellos un fuerte abrazo de parte de su amigo Chemo San Juan, y a ti, hermano, mis respetos y agradecimientos, porque la verdad eres una persona privilegiada y espero que, pues, que esto te haya servido de experiencia, y me imagino que al día de hoy no somos perfectos, pero tratamos de serlo. Y en tu caso, en verdad, eres agradecido, y me imagino que recibiste un gran tesoro, que fue esto de una segunda oportunidad de vida. Definitivamente, comandante. Definitivamente. Pues hermano, muchas gracias, que Dios te bendiga y un fuerte abrazo a todos. Gracias por contarnos este relato de tus eventos reales como militar del Grupo Aéreo de las Fuerzas Especiales. Gracias. Muchas gracias por el espacio, comandante. Estamos a la orden.